Muchas gracias. Sí, cómo no, por supuesto que tenemos para compartir. Judith me miró con una cara asustada y dice, ¿recién vas a compartir? Me dice, sí, estuvimos charlando hasta ahora, la hemos pasado lindo, así que ahora vamos a pasarlo mejor, ¿eh? Vamos a pasarlo mejor compartiendo la... A ver, me apareció un cartel acá, vamos a cerrarlo. Ahí está, ¿me escuchan bien, verdad? Ahí estamos. Bien, cuando uno piensa en estos tiempos, lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, la verdad que uno ya está cansado de escuchar un poquito, ¿no? De todo esto, de algunas terminologías y palabras que ya, wow, casi que como que nos fastidia volver a decir. Pero la verdad que hace un par de años venimos viviendo tiempos complicados, ¿no? Tiempos a los cuales cada uno de nosotros nos hemos tenido que ir amoldando, el Señor nos ha ido desde distintos ángulos y a través de diversas circunstancias enseñando muchísimas cosas, Él sigue poniendo cosas en nuestro corazón. Pero yo quiero hablarte, querido, por mi experiencia personal, por tantas cosas vividas desde que estoy en la obra y desde antes de estar en la obra, quiero hablarte de aquel en quien se puede confiar. Aquel en quien se puede confiar. De hecho, este es el título de nuestro tema en esta noche, aquel en quien se puede confiar. Pero me gustaría en primer lugar comenzar con lo que sería nuestro primer punto. A ver, una pregunta difícil le puse yo, una pregunta difícil. Y yo quisiera que me permitan preguntarles, ¿qué está haciendo Dios cuando estamos en dificultades? A ver, ¿qué está haciendo Dios cuando estamos en dificultades? Dicho de otra manera, ¿dónde está Dios cuando todo a nuestro alrededor comienza a venirse abajo, comienza a desmoronarse? Cuando aquello que era nuestro bote salvavidas comienza a llenarse de agua. Cuando las puertas, como me pasó a mí cuando buscaba trabajo en otra época de mi vida, cuando las puertas en lugar de abrirse se nos cierran. Y cuando al final, incluso como me pasó a mí, ya me quedaba sin aliento y lo único que había en mi vida eran lágrimas. A ver, uno piensa, ¿qué está haciendo Dios en ese momento? Ahora, yo podría decirte lo que yo hago, o lo que yo haría, o lo que yo hice, quizás, y lo que quizás por mi terquedad y mi humanidad volvería a hacer. No lo sé, porque soy falible y porque me vuelvo a equivocar. Pero yo podría decirte lo que la mayoría de nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Nos comemos las uñas, caminamos alterados de un lugar a otro, nos encerramos en nosotros mismos, nos ponemos todo irritados y hasta caemos muchas veces en el pozo de la desesperación. Yo sé que eso es lo que hacemos, pero la pregunta sigue siendo entonces, ¿qué hace Dios? Es la gran pregunta, porque si Dios está dormido, si Dios está distraído con otras cosas, y si llegase a estar cruzado de brazos moviendo la cabeza como diciendo, ay, 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 entonces, querido amigo, como dicen los chicos, como dicen los jueguitos en internet o este tipo de juegos, viste, que vos jugabas antes, ahí con los pulsadores, game over, o sea, el juego está terminado, perdiste la partida. Si Dios está ocupado, si está mirando para otro lado, el juego está perdido, no hay esperanza de nada. Pero ¿qué está haciendo Dios? ¿Acaso le importa a Dios lo que nos pasa? ¿Acaso le importará a Dios lo que me está pasando? Esto es algo que nos preguntamos, ¿no? Ya sea que lo expresemos verbalmente o no, cuando estamos pasando por diversas situaciones, decimos, ¿pero a Dios le importará? ¿Dónde está Dios? Cuando vemos que todo a nuestro alrededor comienza, como decía antes, ¿no? A venirse abajo, cuando nuestras seguridades ya no son tan seguras, ¿saben qué? No somos los primeros en preguntarnos si a Dios le importa. Miremos lo que dice la palabra. Yo te invito a que vayas ahí a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Fíjate, 2 de Corintios 1, 8. Si todos lo tienen, lo leemos. 2 de Corintios 1, 8. Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, fueron superados por la tribulación, de tal modo que aún perdimos la esperanza
de conservar la vida. La sensación de abandono, la desesperanza o el desánimo no son cosas nuevas. Son efectos que cada ser humano experimenta desde la caída del hombre en el Edén, como consecuencia de aquella relación estropeada por el pecado. A ver, los síntomas del pecado nos persiguen y acechan en cada momento de nuestra vida. Allí aparece Satanás, como apareció en el Edén, en Génesis capítulo 3, el gran simulador. Él está escondido en cada tramo del camino, a la vuelta de cada esquina. Él está alentando allí nuestros temores cuando estos comienzan a manifestarse por la circunstancia. Entonces aparece él, el acusador, aquel que te susurra y pone pensamientos en tu cabeza, como por ejemplo, y si tanto vos confías en Dios, ¿dónde está Dios ahora que te está pasando esto? Y si sos hijo de Dios, ¿por qué permite estas cosas? Y nosotros nos volvemos a preguntar, ¿dónde está Dios? Ahora, el segundo punto es, querido, que Dios está en acción y podemos ver el cuidado de Dios en acción. ¿Querés saber dónde está Dios? ¿Querés saber lo que Él está haciendo cuando nosotros o cuando vos te encontrás en algún apuro? Hay una sola palabra para responder a esto. ¿Sabés qué hace Dios? Lucha. Dios lucha. Mirá, Dios lucha por nosotros. Dice, Él entra en el ring, Él entra en el ring de combate, como si fuera un combate, allí en Combate Space, ¿no? Que tantos miran el boxeo. Allí entra Dios en el cuadrilátero y nos dice a nosotros que nos vayamos a nuestra esquina porque Él se va a hacer cargo del problema. Éxodo 14:14, hay un hermoso texto, una hermosa promesa para cada uno de nosotros. Dice allí la palabra en Éxodo 14:14, una palabra dada a Moisés. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Querido, Él nos dice que su trabajo es luchar y el nuestro es confiar. Solo confiar. No dar indicaciones, ni cuestionar, mucho menos sugerirle lo que tiene que hacer, como queriendo tomar el timón en nuestras propias manos. Nuestro trabajo es confiar, es orar y esperar en Él. No podemos hacer nada más, porque dice el salmista allí en el Salmo 62:6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Pero ¿cómo me puedo quedar tranquilo? Aunque lo mejor es no interponerse en el camino de Dios cuando estamos desbordados por las circunstancias en que nos encontramos, no siempre es fácil quedarse de costado, cuesta no interponerse. Nuestra primera reacción suele ser la de tratar de arreglar mis problemas por nuestra cuenta, por mi cuenta. Pero luego caigo y me doy cuenta de que tratar de manejar las cosas por mí mismo termina empeorando la situación. Por eso vuelvo a repetir, debemos quedarnos tranquilos porque no hay parecido posible cuando comparamos nuestras capacidades con los recursos de Dios. Hay un texto hermoso, quiero darte varios textos que afirman esto que estamos diciendo, estos pensamientos que el Señor puso en mi corazón. Primera de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Escucha esa frase. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primera de Crónicas 29:12. Debemos ver las dificultades, querido hermano, como oportunidades para ver el Dios de la promesa obrando delante nuestro. Ver la magnificencia de su gracia poniéndose en marcha para acudir en mi rescate. Me fascina esa imagen. Me fascina ver a Dios corriendo a mi rescate en el momento oportuno, en el medio de la aflicción. Debemos confiar para no perder la oportunidad de ver a Dios en acción. Dice Jeremías en el capítulo 27, versículo 5, dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido. Y dice Dios, y la di
a quien quise. Entonces el tercer punto, querido, y es un desafío, encomiéndate a su cuidado. Encomiéndate a su cuidado. Hace algún tiempo descubrí un taxi aquí en la ciudad de Viedma con una frase pegada, ploteada allí en su luneta, en su parabrisas trasero, que decía: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Qué hermosa frase, ¿verdad? Y esto me hizo pensar, y trajo a mi mente una anécdota allí en Formosa, en Laguna Yacaré. Ustedes saben que yo trabajaba todo el día en la misión, por la mañana, salía muy temprano de la casa, tipo 5 de la mañana arrancábamos, porque ya a las 10 de la mañana había que volver a la casa y esperar un ratito hasta que empiece a bajar el sol, porque al mediodía el sol no te permitía hacer demasiada tarea. Allí en el norte era muy agobiante el calor. Así que arrancábamos muy temprano, todavía oscuro, y yo trabajaba en un equipo de mantenimiento en la misión, hacíamos todo tipo de mantenimiento. Tenía una cuadrilla de 5 muchachos aborígenes, con ellos trabajábamos, y por la tarde ya me dedicaba a lo que era la tarea pastoral, lo que tenía que ver con los discipulados, con el estudio bíblico, con las reuniones en la iglesia. Entonces mi día estaba dividido en dos. Por la mañana mantenimiento, trabajo laboral, y por la tarde trabajo espiritual. Y cuando volví a casa, ya estaba entrando el sol prácticamente, siempre mis hijas me esperaban, las veía poco, ellas estaban en la escuela, solamente al mediodía nos cruzábamos un ratito, y cuando yo llegaba, ellas tenían la costumbre que yo llegaba a casa, dejaba toda mi ropa afuera, me entraba, me daba una ducha y iba a su pieza. Ellas ya estaban ahí en la pieza jugando, eran las dos muy chiquitas, y habíamos armado una cama cucheta, de esas camas superpuestas, una arriba de la otra. Y esta era la costumbre que cuando yo entraba, yo me paraba, ¿y qué hacían ellas? Se paraban en la cama de arriba, ¿y qué es lo que hacían? Saltaban, ¿viste? No sé si alguna vez te pasó, pero saltaban. ¿Y cuál era mi trabajo como padre? A atajarlas, obviamente, ¿no? A agarrarlas en el aire, porque si yo me hago a un lado y no las agarro, iban a terminar estampadas en el suelo. Así que iba la mayor y la más chiquita, se subían una y otra vez, ¿no? Como 5 saltos cada una daba, y yo las agarraba y la bajaba, y la agarraba y la bajaba. Y bueno, y un día la más chiquita se sube a la cama y yo me corrí. Y le digo, bueno, ahora tu hermanita, por la hermana mayor, una tenía 2, la otra ya tenía 6 años, le dice, bueno, ahora tu hermanita te va a atajar a vos, tirate que ella te va a agarrar, le digo. Todo en chiste, ¿no? Para ver qué hacía la otra. Y me dice, no, papá, pero tirate que Lumi te agarra. No, papá, me decía. Y le digo, ¿por qué? Porque ella no tiene brazos fuertes, me dice. Porque ella no tiene brazos fuertes. Claro, ¿qué pasaba? Ella no se iba a tirar porque veía y dudaba de la capacidad de su hermana, de que su hermanita la iba a poder atajar y la iba a poder agarrar. Ahora, querido hermano, es increíble, ¿no? Porque ella confiaba en que yo, su padre, era lo suficiente bueno, lo suficientemente sabio o lo suficientemente fuerte para poder atajarla, para poder agarrarla con mis brazos. Entonces yo pensaba y pienso, si yo, que soy un hombre de carne y hueso, cabeza dura, con todas mis fallas, con todas mis debilidades, no voy a dejar que a ella le suceda nada dentro de mis posibilidades y la voy a agarrar para que no se golpee contra el suelo. ¿Cómo no va a hacer eso nuestro Padre con cada uno de nosotros? ¿Cómo no me voy a subir a la cucheta, a la cama cucheta, y me voy a tirar confiado? No lo voy a hacer, ¿no? Porque el Señor no me manda que lo haga, pues seguramente voy a terminar estampado en el piso. Pero, ¿cómo no me voy a arrojar en una forma simbólica a los brazos del Señor en medio de la aflicción, si yo sé que Él me puede agarrar? Miren, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, dice la promesa, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y aquí viene la parte de los abrazos. Miren que Dios es un Dios que le gusta abrazar. Dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y querido, esto nos deja de cara al cuarto punto y último.
su cuidado es para siempre, su presencia es suficiente. ¿Cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo sé que su cuidado es suficiente? Bueno, ya te expliqué, ¿no? Parte de la respuesta la podés encontrar en los saltos de fe de mi hija, de que yo la iba a atajar, que yo la iba a guardar. ¿Qué idea tienes de Dios, querido hermano? ¿Qué idea tenemos de Dios? Él quiere que sepas la grandeza de su poder. Él quiere que conozcas al Dios que todo lo puede. Él quiere que no pierdas la perspectiva de aquel que está en control de todas las cosas. Y es en medio de estas situaciones como nos han tocado vivir, y en medio de muchas situaciones que vendrán, y otras aflicciones, porque el Señor entre sus promesas nos dejó una que no falló, ¿eh? En el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor, y era una promesa, pero también nos dice confíen porque yo he vencido al mundo. En medio de todo esto el Señor nos está ayudando y nos está ejercitando a ver si somos capaces de dar estos saltos de fe a los brazos de aquel que siempre nos está aguardando para sostenernos, para cobijarnos y para que no nos golpeemos. Querido, vuelvo a preguntarte, ¿qué idea tienes de Dios? Dice Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjate, la misma fuerza dice que operó en Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes una cosa? El mismo poder que levantó al Señor Jesucristo es el mismo poder que hoy se manifiesta y opera en nuestro favor. Es el mismo poder que Él nos brinda y envía a nuestro cuidado en el momento de la aflicción. Por eso yo decía antes, son momentos especiales para ver a Dios obrando en nuestras vidas. Así que la próxima vez que te preguntes si Dios puede ayudarte o si Dios puede rescatarte de la situación en la que te encontrás, acordate de este versículo. El mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos y le sentó en los lugares celestiales a la diestra del Padre, es el poder que hoy opera, que interviene en cada circunstancia en nuestro favor. Recuerda que los mismos brazos que vencieron a la muerte son los que te están aguardando todos los días. La próxima vez incluso que te equivoques, que flaquees, que tomes una decisión equivocada, que sientas que le has fallado al Señor, acordate de este versículo. Las mismas manos que clavaron en la cruz están abiertas para recibirte. La próxima vez que te preguntes si podrás sobrevivir al salto de fe, acordate de mi hija, que saltaba a los brazos míos, un padre cabeza dura, de carne y hueso, pero que podía atrapar a su hija, que le brindaba cierta confianza. ¿No crees que el poder de Dios es mucho más grande como para atraparte a vos? Así que, querido, querida, permitamos que Dios se ponga a la cabeza de nuestras aflicciones, que Él tome el control, Él peleará por nosotros. Solo necesitas, y aparece la palabra mágica, confiar, confiar, un derivado de la palabra fe, confiar, fíate de Él de todo tu corazón. El poder de Dios es muy grande para aquellos que creen. Dice Primera de Pedro 5:7, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y me gustaría terminar compartiéndote solamente en la versión Dios habla hoy, el Salmo 37:5. Dice, pon tu vida en las manos del Señor. Fíjate cómo termina diciendo, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Es la versión Dios habla hoy. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Querido, querida, te animo a que aproveches la circunstancia, sea cual sea, para que veas el poder de Dios, la intervención de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo, por este privilegio que me dan de compartir con ustedes. Y queridos, son tiempos
A ver, que se entienda, dentro de todo lo triste y difícil que nos toca, porque obviamente lo evaluamos desde nuestro punto de vista, pero son tiempos para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, muy especiales, donde estamos siendo probados, pero donde estamos siendo ejercitados en nuestra fe. Que el Señor nos bendiga y podamos seguir creciendo en fe, arrojándonos una y otra vez a los brazos tiernos de aquel que nos cuida y que puso su vida por nosotros. Y dice la palabra, si dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Que el Señor te bendiga, y gracias por este tiempo. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.